¿Qué tal, campeones? El día de hoy vamos a hacer un fogón que nos va a permitir cocinar en el campo libre. Para eso entonces voy a aprovechar la oportunidad de que estamos en el 7 y 8 de diciembre, Día de las Velitas, donde aquí en Colombia se conmemora la llegada de la Navidad y también la concepción de la Inmaculada Virgen María. La cosa es que voy a aprovechar esta grandiosa oportunidad para hacer y demostrarles cómo se hace un muy buen fogón para cocinar al campo libre. Campeones, los materiales son muy simples. Lo primero que vamos a necesitar es velas, o también conocida como parafina. Segundo, necesitamos la mecha. Como mecha vamos a utilizar algo muy simple que lo encontramos en muchos lugares. Va a ser una caja o un pedazo de cartón. Y por último, el recipiente para nuestro fogón. Va a ser un enlatado de cualquier diversidad. Si se atrevieron a hacer la receta del enlatado de arequipe, esa es mucho más que perfecta. Parezco cual niño en Halloween pidiendo dulces. Bueno, realmente ya me cansé de limpiarle la casa a las personas. Yo creo que con esto es más que suficiente. No será más que necesario una hoja así. Lo que vamos a hacer es enrollarlo. Y de esta forma, entonces, si nos queda muy grande, lo que hacemos es recortarlo y después introducirlo en el recipiente. Así que les voy a mostrar cómo se combina esto con esto y el enlatado de la lecherita o cualquier enlatado que haya quedado en nuestra casa. Por último, y lo más importante, nuestro enlatado. Entonces lo que vamos a hacer es con el cartón que tenemos, tomarlo de referencia de esta forma y con las tijeras empezar a recortarlo un poquitico del tamaño de la lata, es sino cortar lo más derecho posible. Ya lo que sigue es depositar todas nuestras velas. Les va a quedar así más o menos lleno. Ya lo que necesitamos es derretir la parafina que está dentro de nuestro recipiente. Para eso nos vamos a ayudar del fogón y yo en mi caso me ayudaré en una parrilla de arepas. Para quienes no sepan qué es una parrilla de arepas, es este artefacto y esto es una arepa. Una comida muy típica de Medellín, Colombia. Nuestro recipiente en la parrilla para que se derrita la parafina. A medida que se vaya derritiendo nuestra parafina nos vamos a dar cuenta que el tamaño de estas van disminuyendo. Entonces es una oportunidad perfecta para seguir añadiendo más parafina a nuestro recipiente. Campeones, ya esto ha derretido, ya se ha fundido del todo. Tengan mucha precaución, no quieren regar esto y volver esto nada. Ahora lo que sigue es apagar el fuego, coger nuestra parrilla y llevarla a un lugar mucho más seguro. Bueno, ahora entonces es nuestro cartón enrolladito. De esta forma, introducirlo en el recipiente. Cuidado, se queman. Bueno, este es nuestro resultado casi final. Casi seguro que el cartón va a absorber un poco de parafina, entonces se les va a reducir un poco el nivel en caso de lo que era necesario, sino que derretirle un poquito más y ya dejarlo enfriar. En este caso, yo tengo por aquí uno que ya hice, un tamaño enorme. Dejé el cartón un poco expuesto para que se vaya reduciendo a medida que se va quemando. Queda de esta forma. La verdad es muy grande, este me podría durar aproximadamente unas 6-5 horas continuamente sin gastarse. Y en este caso tengo uno que ya lo he venido utilizando hace algún tiempo. Así va quedando a medida que se gasta. Esto es perfecto para las personas que les gusta acampar, cocinar al aire libre, iniciar un fuego o una fogata para algún asado. Lo que sigue ahora es entonces encenderlo. Y podrán ver el fuego hecho en todo un recipiente metálico. Tengan mucha precaución que esto al calentarse quema de una forma que ni se imagina. Acompáñenme para ver qué sigue con este fogón en una fogata. Campeones, ya por último, para nuestro fogón, la forma de apagarlo es cortando el oxígeno. ¿De qué forma? De esta. Fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar, fuego. Ya, de esta forma quedará apagado nuestro fogón y ya será dejarlo enfriar para una próxima o posterior
forma de usarlo. Muchas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en un próximo video y muchas gracias. Manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar y grita.